Vamos a continuar entonces con la segunda charla que está a cargo del profesor Orlando Gregorio Chaviano. La evaluación y clasificación de revistas desde la bibliometría, productos e indicadores. El profesor Chaviano es licenciado en Información Científico-Técnica y Bibliotecología de la Universidad de La Habana, Cuba, especialista en redes de información documental de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Información y Documentación de la Universidad de Granada en España, docente de tiempo completo del Departamento de Ciencia de la Información de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana y responsable de la Cátedra de Bibliometría y Evaluación de la Ciencia de dicho departamento. Les recordamos a los asistentes que están rotando formatos de pregunta para que, una vez finalizada la conferencia del doctor Chaviano, ustedes nos den a conocer las preguntas, por favor. Muchísimas gracias, doctor Chaviano. Aquí está. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a los organizadores de la actividad. Yo tengo que dar gracias dobles por la invitación. Le he dicho a algunas personas que me conocen que creo que yo no soy merecedor quizás de estar acá. Quizás haya muchas personas mejor preparadas en todo este tema, incluso los que están en el escenario, que yo. Y para reconocerlo me pone un poco nervioso estar hablándole a tantas personas importantes, a tantas personas que saben un poco quizás más que yo del tema de revistas científicas. Yo en mis 20 y tantos años de formación bibliométrica lo más que he hecho es criticar. Entonces eso es bastante complicado en un escenario como este hoy. La charla la llamo la evaluación y clasificación de revistas desde la bibliometría, productos e indicadores, intentando acercarme un poco desde mi visión personal, desde mi experiencia de formación bibliométrica, y siempre lo digo un poco en chiste, completamente militante bibliométrico, casi que con carnet y todo, de cómo yo veo hoy, y hace 11 años prácticamente que estoy acá en Colombia, y cómo he visto el proceso, no solo de la bibliometría, como disciplina científica, sino todo lo que va trabajándose alrededor de esta métrica, de esta disciplina, y que ha llegado a un punto en que se ha vuelto bastante, quizás la palabra no sea necesaria, pero que sí está un poco en el medio de todos los procesos de evaluación, de los procesos de gestión y, por supuesto, de los procesos de evaluación y gestión de revistas científicas. En los últimos años, últimos 2 o 3 años, me he ido un tanto de la evaluación como tal de la ciencia para pasar a la evaluación de revistas y a buscar otras miradas a la evaluación de revistas científicas. Estoy trabajando casualmente ahora en una propuesta de clasificación y me he ido un poco más allá y me he ido a trabajar en las ciencias sociales, a mirar las ciencias sociales, como lo digo yo en esto, como patito feo en los entornos de investigación. Entonces, ese es más o menos el entorno en el que estoy trabajando, desde la bibliometría como disciplina instrumental hasta las ciencias sociales, como que creo que es un área que está bastante necesitada hoy en función de la medición. Los indicadores bibliométricos, más allá de sus críticas y más allá de todos sus sesgos y limitaciones que voy a ir de pronto mostrando muy rápidamente, funcionan con bastante precisión en las ciencias exactas. No funcionan con la misma precisión en las ciencias sociales, y eso es algo que hay que ir mirando, y eso es algo en lo que estoy estudiando, y más que eso quiero un poco que si se puede debatir en torno a eso. Entonces, gracias por estar acá, gracias por escucharme, y trataré un poco de hablar, siempre lo digo, desde la perspectiva de ustedes. No para que me ataquen tanto y para bajar un poco la adrenalina, sino porque realmente así lo siento siempre en mis talleres, en mis cursos, hablo desde la perspectiva del investigador y hablo desde la perspectiva del editor. Algunas diapositivas, es decir, dado que tengo media hora voy a ser bastante breve en algunas diapositivas que me van a ir apoyando en lo que voy a comentar. Esto parte de la bibliometría como disciplina instrumental, y hay que ver la bibliometría, hay otras métricas, hay cienciometría, hay informetría, hay webmetría, hay admetrías,
toda esta moda que se ha vuelto ahora, que tienen sus indicadores propios, que tienen sus misiones propias. Este tema bibliométrico, y yo como bibliotecólogo de formación lo veo y he visto su desarrollo donde convergen muchos campos y donde la propia implosión de la bibliotecología hizo que la ciencia de la información se apropiara de herramientas de medición, hizo que la ciencia de la información o las ciencias de la información se apropiaran de herramientas de medición y fueran dando paso un tanto al desarrollo bibliométrico, al desarrollo de metodologías, al desarrollo de indicadores, y estos indicadores que está aportando que permiten describir o evaluar fenómenos. Detrás de todo esto subyace, con todos sus sesgos y limitaciones, el tema de los indicadores, que me permiten evaluar regularidades, que me permiten evaluar fenómenos, que a veces los evaluamos bien, a veces los evaluamos mal, pero es lo que está un poco por detrás de la bibliometría como disciplina instrumental. Una métrica que surge para el desarrollo, para la gestión bibliotecaria y que, como digo, toda esta transformación de la ciencia de la información ha llevado a la generación de nuevos indicadores, la generación de indicadores en función de la medición. ¿Qué es lo que está un tanto pasando hoy? Los famosos indicios de calidad en las medidas de evaluar la actividad científica, y básicamente esos indicios de calidad vienen permeados por la producción en revistas científicas de impacto, y más allá de la producción científica en revistas de impacto, la posición que tienen esas revistas en los diferentes cuartiles, en estos dos grandes conglomerados editoriales, como decía Yuri, o cárteles editoriales, Web of Science y Scopus. Es decir, estamos bien o estamos mal si estamos publicando en Web de la Ciencia o si estamos publicando en revistas Scopus. Y ahí yo siempre me voy haciendo una pregunta que viene detrás de todo esto. Y las revistas que no están en Web de la Ciencia y las revistas que no están en Scopus, ¿qué pasa con ellas? Y la información que no se registra en revistas Web of Science y la información que no se registra en revistas Scopus, ¿qué pasa con ellas? Yo soy un total creyente de que hay muchas revistas que no están ni en Web de la Ciencia ni están en Scopus, y es muy probable que no estén, y son depositarias de información de calidad, sobre todo a nivel país, a nivel regional, sobre todo, como digo, en las ciencias sociales, donde los debates son más locales, donde los debates son más regionales y tienen otra forma de visualizarse, tienen otra forma de registrarse, tienen otra forma de comunicarse y, por supuesto, otras formas de evaluarse. Este es el contexto, este es un poco el contexto en el que estamos trabajando, pero hay otras miradas detrás de esto que hay que ir también observando. ¿Cómo observarlo? Y esto ya viene un poco implícito en todos los temas de evaluación y medición, cosas sabidas, incluso, reitero, acá quizás no vaya a decir mucho nuevo, quizás acá ya no vaya a decir nada que no se sepa, sino es un poco fortalecer lo que ya se sabe. Los hábitos de citación hay que tenerlos en cuenta en los procesos de medición, no solo de la actividad científica, sino de las revistas como tal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los propios envejecimientos de las disciplinas científicas, los propios envejecimientos de los campos científicos, la dinámica de obsolescencia de la información de los campos científicos hay que tenerlos en cuenta en la investigación. Las diferentes formas de comunicación. También en las ciencias sociales hay otras formas de comunicación que no son solo el artículo científico y que se quedan muchas veces por fuera de estos procesos de evaluación, por fuera de estos procesos de investigación. El tema de los indicadores basados en la cita, y ahí siempre hago una observación, no sabemos nunca en la medición, no sabemos casi nunca, por no ser absoluto, en la medición, en los procesos de medición, qué pasa con la información registrada en nuestras revistas científicas, especialmente en las revistas de carácter regional, de carácter local, qué pasa más allá de la cita. Y seguimos concentrados en la cita y seguimos enfocados en la cita. Y aunque esos indicadores es difícil quizás medirlos, no sabemos y estamos bajo ese síndrome de publicar o perecer sin saber qué pasa más allá de la cita. Los temas de ventanas de citación, que vienen un poco acoplados al tema de la obtención de indicadores, básicamente factor de impacto y Simago Journal Rank de Scopus y otros indicadores de rendimiento como el índice H, que hay que tenerlos en cuenta también y que muchas veces no se tienen en cuenta. Y por supuesto, ya viene implícito en los demás puntos, las diferencias sustanciales que hay en las ciencias sociales y las ciencias exactas o aplicadas. Incluso dentro de las propias ciencias sociales hay dinámicas de comportamiento diferentes, que eso hay que tenerlo en cuenta.
Rápidamente y un poco para entrar en contexto, esto es un simple análisis de la producción científica colombiana de Scopus. Muy sencillo, una simple tabulación, un simple conteo de frecuencia. Casi que el 100% de la producción colombiana en Scopus está registrada en nuestras propias revistas, cosa que no es nueva. Entonces, y aquí comienzo un poco, hoy no voy a ser tan incisivo en los temas de Scopus, yo soy bastante crítico a veces de Scopus, pero hoy no sé si hay alguien del Sevier acá, y entonces prefiero no hablar mal de Scopus. Entonces no voy a hablar mal, voy a decir solamente que la información registrada en Scopus, la información publicada por nuestro país en Scopus está básicamente en nuestras propias revistas, y si miramos nuestras revistas, salvo excepciones, están mal posicionadas desde esos famosos rankings y desde esas posiciones en cuartiles. Entonces aquí yo solamente muestro para hacer una pregunta: ¿por qué no utilizamos como insumo de evaluación una base de datos como Cielo? Y no es porque el doctor Edgar esté acá, sino ahí voy a hablar un poco de algunas propuestas para tener en cuenta Cielo, para tener en cuenta Redalic, para tener en cuenta los sistemas y los productos regionales y locales en la evaluación, especialmente en las ciencias sociales. Y voy a ir durante toda la charla haciendo énfasis en el tema de ciencias sociales. Si lo miramos en Scopus, incluso y miramos indicadores como promedio de citas por documento, etcétera, etcétera, estamos publicando, pero no pasa nada con eso que publicamos. Entonces ahí estamos mal. Incluso yo en lo personal he sido partícipe de alguna revista colombiana que ha sido referente en el área latinoamericana en su campo científico. Logramos que entrara Scopus, siendo un referente latinoamericano, mirándola en otros sistemas, en otros contextos, mucho uso de la información publicada en ella, incluso muchas citas en un contexto como Google académico, y después de 2 años y tanto de entrar Scopus tiene una cita. Ahora es una revista mala. Entonces, por eso pongo esta tabla un poco para reflexionar un tanto en función de eso. Lo mismo pasa si comparamos Colombia, las revistas colombianas, aproximadamente 78 revistas colombianas en Scopus y 14 revistas en Web of Science. Fíjense la cantidad de citas que tienen 78 revistas en Scopus con la cantidad de citas que tienen 14 revistas en Web of Science. Incluso menos ventana de observación en Web of Science, solamente 2 años en el factor de impacto, con 3 años de ventana de citación en Scopus. Entonces, sigo dejando esas dudas. ¿Qué está pasando con la información publicada muchas veces en corriente principal, especialmente en Scopus? Y por aquí voy a pasar rápidamente el manifiesto de Leiden, que está por ahí en internet, y a mí siempre me gusta mostrarlo porque tiene 10 puntos importantes y de ahí saqué 5. Donde tiene elementos a tener en cuenta en los procesos de evaluación, en los procesos de medición, y que por supuesto están insertados en el tema de revistas científicas, todo el tema de relevancia local en la investigación, eso hay que tenerlo en cuenta, y para eso están nuestros sistemas y nuestros productos regionales y locales. Lo que he mencionado un tanto ya anteriormente, las diferencias en las prácticas de publicación y citación, los portafolios individuales de investigación, eso hay que tenerlo en cuenta en la propia investigación, las misiones propuestas por las instituciones. A veces estamos muy enfrascados en el tema de los rankings, y todos esos rankings que aparecen por ahí cada mes, cada semana, y a uno no sabe a cuál hacerle caso, en cuál enfatizar. Entonces, tener en cuenta los planteamientos del manifiesto de Leiden, más que todo para hacer gestión de la investigación, para hacer gestión de las propias revistas y para tener en cuenta qué es lo que está pasando definitivamente en los procesos de investigación. A modo de reflexión, y yo mirando un poco ya estos temas en los que he trabajado, de clasificaciones de revistas, de evaluación de revistas, de nuevas miradas a la evaluación de revistas. Si uno mira lo que está pasando a nivel país, en nuestro país, a nivel de investigación, tenemos bajo número de publicaciones en revistas científicas de impacto, con un impacto limitado si lo miramos también desde la cita. Es decir, seguimos publicando mucho, pero cuando nos miran, cuando nos evalúan los rankings, eso tiene poco impacto desde la cita, y vamos a mirar acá el impacto desde la cita. Estamos publicando muchas veces, salvo excepciones, por complacer a un sistema que nos está evaluando, creo yo, y es mi opinión personal. A veces no sabemos qué pasa más allá de la publicación. Las revistas científicas nacionales con escasa visibilidad en corriente principal,
Y lo pongo no diciendo que está mal o que está bien, ahí es por donde nos están evaluando. Y bajo esa mirada nos están evaluando y bajo esa mirada nos están percibiendo, sin observar qué está pasando por fuera del mainstream o por fuera de corriente principal, donde hay registradas muchas de nuestras revistas científicas, donde están incluidas muchas de nuestras revistas científicas de calidad. Yo siempre digo, hay revistas que están en Scopus que no debían estar, hay revistas que no están y debían estar. Entonces, bajo estos estándares quiero reflexionar porque ahí es donde nos están evaluando y cuando nos miran los rankings, esta es la conclusión, sin mirar el debate que hay en registros de información. Por tanto, yo creo que hay ausencia, y quizás tal vez la palabra no sea ausencia, o no vamos a llamarle ausencia, vamos a decir poca cantidad, no sé, vamos a buscarle otro sinónimo ahí para ir bajándole un poco el tono a esto. Metodologías y clasificaciones, estamos muy enfocados en lo que pasa con Publindex, en lo que nos está diciendo Publindex de Colciencias, y no estamos mirando la posibilidad de otras metodologías y clasificaciones, o sí la estamos mirando, pero no las estamos todavía implementando, que incluyan la mayor cantidad de sistemas de indexación y productos que den cuenta más del debate de la información a nivel país. Y, por supuesto, los sesgos y limitaciones que tienen para nuestras revistas la homologación de criterios de Web of Science y Scopus. Para mí, esos son dos importantes reflexiones acá y son dos preguntas que yo en lo personal me hago. Faltan criterios, faltan metodologías, no es que no existan, no es que no existan ideas, faltan implementaciones quizás, y nos estamos dejando llevar por esos sesgos, o está siendo como consecuencia entonces ese sesgo y esas limitaciones de adoptar unos modelos que no son nuestros a la propia evaluación y a la propia gestión de las revistas científicas. Y yo que estoy trabajando un poco más este tema de estratificación y que estoy dándole otras miradas a estos temas de estratificación de revistas, he observado algunos elementos a tener en cuenta en las propias estratificaciones. El famoso índice H, que me parece un indicador de rendimiento muy bueno, pero que hay que observarlo con detenimiento a la hora de utilizarlo en la estratificación de revistas. Hay que mirarlo desde el tema de normalización, porque funciona bien, pero hay que observarlo en la estratificación. No me parece todavía un indicador 100% robusto para la estratificación de revista. ¿Por qué? Porque es dependiente de muchos patrones de producción y citación. Incluso más allá de la propia normalización y limpieza de los registros de Google académico, hay que tener en cuenta que es dependiente, que el indicador matemáticamente en el rendimiento es dependiente de la producción y la citación de las áreas científicas y a veces no es posible compararlo en las áreas científicas. Si miramos entonces esa estratificación de cuartiles por índice H para las ciencias sociales, hay comportamientos diferentes incluso dentro de las ciencias sociales. Entonces los núcleos de índice H quedarían en unas 3 áreas de conocimiento muy puntuales arriba en los núcleos y se irían muchas revistas quizás de buenos rendimientos hacia la periferia y perderían oportunidades en los procesos de ranking. Mirar también el tema de la cita, que no es 100% reflejo de la calidad. La cita hay que mirarla también, todo lo que hay detrás de ella, todos los temas subjetivos que hay detrás de los procesos de citación, eso hay que tenerlo en cuenta también. Y este elemento que ya mencionaba de homologar los productos Web of Science y Scopus a nuestros contextos. Incluso ahí me hago yo mismo una pregunta, y si alguien me la puede responder después, que me ayude. Yo en 20 y tantos años, o menos, porque el SJR surge a partir del año 96, más o menos, yo no acabo de entender la lectura del Simago Journal Rank. Un SJR de 1.45 yo nunca lo he podido leer en 20 años de bibliometría. Entonces, si alguien me puede ayudar a leerlo y verlo más allá de eso que subyace en el indicador, de la centralidad de las revistas y la influencia de varias variables en el cálculo del indicador, yo todavía no lo he entendido. Eso lleva entonces a que hay que mirar un poco todo el tema de métricas, clasificación de revistas, en función de las cuotas de reparto que tienen que haber en las diferentes categorías que se elaboren, cómo se incluyen revistas en categoría, cómo se buscan porcentajes de revistas
por categorías. ¿Qué pasa entonces con las revistas periféricas o revistas emergentes que hay por detrás? Hay que ver otros indicios de calidad en esas revistas que no sean solamente la métrica pura, la métrica de impacto. Hasta ayer yo me enteré, y le agradezco a Manfred que me ayudó en eso, yo no sé, todavía estoy medio confundido con eso. Yo siempre pensé que la nueva política, la nueva propuesta de Publindex iba a incluir el cuartil 3 de H5. Ayer me enteré que ya ese 3 no existe, que ahora es el 1 y 2. Entonces después no sé si alguien me ayude con eso, porque pasé de la preocupación al desespero. Esto ya se sabe, esto es una diapositiva que está ahí casi que de adorno, porque eso se sabe. Y marco arriba, de esto ustedes saben más que yo, esa homologación de decir cuartil 1 de SJR y cuartil 1 de JCR y cuartil 2 de SJR y cuartil 2 de JCR. A mí en lo personal, y que me disculpen, yo espero que no me deporten, esto es una gran locura. Lo podemos debatir, lo podemos hablar. Desde el punto de vista bibliométrico o desde el punto de vista lógico. ¿Qué pasa entonces desde mi punto de vista personal con esa nueva clasificación? No es equiparable desde el punto de vista básico, sencillo. Desde esa mirada sencilla no podemos equiparar jamás, más allá de sesgos y limitaciones, Web of Science con Scopus. Estamos comparando, ya no peras con manzanas, estamos comparando aguacates con otra cosa. El Google académico, del H5 de Google académico, mirarlo también en la necesidad de limpieza de datos. Yo no sé si limpiarán datos o yo no sé si se tomará el valor que está ahí. Y por tanto, esa creación de cuartiles limita la presencia de áreas de conocimiento como estaba mostrando. Esto es mi opinión personal. Entonces, esto crea algo que ya se sabe, nos crea dependencia. Seguimos dependiendo de SJR y seguimos dependiendo de Scopus. Y somos más o menos buenos, más o menos regulares, de acuerdo a la presencia en SJR de Scopus o en el JCR de Web of Science. Y por supuesto, hay que tener en cuenta productos regionales que ya den cuenta de lo que está pasando a nivel país. De eso he hablado ya y eso subyace un poco en toda la presentación. En el tema de indicadores no voy a detenerme mucho. El tema de indicadores incluso lo pongo desde las limitaciones para englobar un poco todo esto que estoy hablando, porque los indicadores hay que mirarlos también desde muchas perspectivas. No podemos medir más allá de las citas. Incluso yo a veces pregunto en mis talleres cuántas publicaciones tienen en cuartil 1 y me sacan pecho y me dicen el 50% de nuestra producción científica está en cuartil 1. Y yo les digo, ¿y qué indicador tienen para ver eso que ha pasado, ese cuartil 1 en qué se ha visto reflejado en un hospital o en un sistema agrícola? Lo decía al principio, no sabemos qué pasa más allá de la cita, entonces hay que mirar este tema de citas con detenimiento. El dilema de la cantidad y la calidad, estamos publicando mucho y estamos enfocados en la publicación, estamos enfocados en nuestras revistas, en que nuestras revistas sean visibles, pero hay que tener en cuenta la cantidad y la calidad, y ahí vienen otros elementos incluso de gestión editorial. La comparación de las áreas temáticas, eso influye en la obtención de indicadores. Las influencias formales y las influencias no formales. Normalmente hay revistas núcleo y si aplicamos Bradford, la ley de Bradford en cualquier área de conocimiento, la concentración de la producción y la concentración de la cita está en el 10% de las revistas de las áreas de conocimiento y a veces menos. Porque seguimos citando a las grandes revistas y seguimos citando a los grandes autores. A eso me refiero con influencias formales e influencias no formales. Tenemos en el oído muchas influencias y esas citamos. Y a veces no citamos esas que no están en nuestro registro sonoro y ahí hay buena información y por eso nuestras revistas tienen que a veces pensar muchos procesos editoriales en función de la calidad y ver cómo van creando estrategias para ganar centralidad en función de la búsqueda de citas. Por supuesto, las tipologías documentales, donde hay más citas, y ahí viene todo el tema de revistas de investigación, revistas de revisión, ustedes saben más que yo de eso, y los indicadores tradicionales, factor de impacto, SJR de Scopus y el índice H, que también hay que observarlos en contexto. Este indicador, y aquí este es el único que voy a mostrar, ¿por qué? Porque a mí me parece un indicador, y por eso dije ahorita lo de Scopus, que no hubiera nadie que se viera acá,
me parece un indicador fácil de manipular, y quizás no fácil, pero se puede manipular. El factor de impacto de Web of Science también se puede manipular, y cuando digo manipular se puede matematizar, se puede gestionar, vamos a buscar palabras más bonitas. Este indicador no depende mucho a veces de la cantidad de citas, sino de buscarte unas buenas revistas amigas, y con eso solucionas tu problema. Y la complejidad del cálculo, que ya lo mencioné, donde intervienen diferentes variables y que yo no lo acabo de entender. Entonces, estamos creando estratificación de revistas por SJR, por un indicador que matemáticamente es difícil de entender. Y nos estamos dejando arrastrar por un indicador que matemáticamente es difícil de entender. Por eso yo siempre prefiero utilizar en Scopus, si voy a utilizar Scopus, y por ahí lo tengo en algunas propuestas que estoy haciendo de clasificación de revistas, el IPP, el impacto por publicación, me parece un indicador más real, e incluso es más real porque si uno observa el dataset de Scopus con los IPP, hay revistas que tienen impacto por publicación, impacto por artículo 0. Entonces, me parece un indicador más lógico, más justo a la hora de evaluar revistas. Entonces, algunas propuestas, algunas alternativas, ya para terminar, separar criterios, separar Web of Science de Scopus y mirarlos aparte, mirar los indicadores, mirar las variables que hay dentro de las bases de datos por separado. Web of Science es una base de datos muy sesgada, con todas las críticas que le podamos hacer, y yo también he sido crítico de eso, pero tiene criterios de calidad internos, tanto para entrar como para salir. Scopus, hasta hoy, yo no le veo muchos criterios de calidad interno para sacar revistas. Una revista puede estar 30 años ahí, durmiendo el sueño eterno, y no pasa nada. Y ya está en Scopus y ya es una revista de calidad. Entonces, ahí yo creo que hay que comenzar a separar criterios. Y, por supuesto, no utilizar el SJR como un criterio de estratificación. Utilizar productos regionales, Cielo, Redalic. Y esto es una propuesta muy mía, porque estoy trabajando algunas cosas con España, con el S3 de España, mirar un poco la posibilidad de crear índices nacionales de calidad, comenzar a hacer un gran debate que puede ser a partir de hoy y ver un listado, un checklist de cuáles serían los posibles criterios de calidad y crear un índice nacional de calidad de revistas científicas con una gran cantidad de indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos. Esto que está abajo es de una propuesta que estoy haciendo, donde saqué algunos datos muy sencillos. A mí me parece, y esto también puede ser debate acá, utilizar el cuartil 1 y el cuartil 2 del JCR equiparado al cuartil 1 de Scopus, visto desde la calidad. Utilizar el master list de WOS, todas las revistas quizás de WOS, con el cuartil 1 de IPP de Scopus. Crear estratificaciones de cuartiles por el factor de impacto de Cielo. No sé si eso es una locura, quizás. Y crear cuartiles en Cielo por factor de impacto. Y tener ahí cuartil 2, cuartil 3 y 4 del IPP de Scopus equiparado quizás al cuartil 1, al cuartil 2 o al cuartil 3, habrá que ver, del factor de impacto de Cielo. Podemos ir mirando estratificaciones y podemos ir mirando cómo en cada una de las posibles categorías pueden ir funcionando diferentes revistas. ¿Esto con qué? La idea de buscar que las revistas que son buenas no sean solo las que están en Web of Science y Scopus, que hayan otros criterios para que algunas de nuestras revistas puedan escalar posiciones y sean un incentivo más que un freno a el mejoramiento de las revistas científicas. Incluso utilizar otros criterios de calidad, presencia en índices o en bases de datos. A veces no es lo mismo estar en una base de datos especializada que estar en una base de datos multidisciplinar. Eso puede ser un criterio ponderado en la estratificación de revistas y utilizar, por supuesto, los criterios de Latindex como criterios de calidad. De ahí pueden salir muchos buenos criterios para este índice nacional. Incluso yo en lo personal en mis investigaciones estoy utilizando criterios de Latindex y estoy utilizando Latindex como un criterio de evaluación de revistas. Conclusiones, pues nada, lo que ya he dicho. Utilizar criterios cuantitativos y cualitativos para la estratificación y clasificación de revistas, incluir la mayor cantidad de sistemas de indexación que aporten información real y precisa de nuestras revistas nacionales, la famosa propuesta de un índice de calidad en función de que nuestras revistas puedan mejorar y que esto sea un fomento
para el mejoramiento y no para la exclusión. Muchísimas gracias por escucharme. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Orlando Gregorio Chaviano, por su intervención. Si hay más preguntas del auditorio, la persona que nos está colaborando está recogiéndolas. Agradecemos que se las entreguen. Ahí está. Hay una pregunta acá de cuestión salarial que yo esa sí prefiero pasarla, porque ahí sí me busco problemas. Y además no domino el tema. ¿Si alguien me puede ayudar a responder esa pregunta? Sí, yo en la medida en que seré el moderador del panel de editores y allí hay profesores de la universidad pública, entonces vamos a dejar la pregunta, quien tuvo la inquietud en relación de los problemas de la medición de las revistas con la influencia del decreto 1279, allí la pondremos en discusión en el debate. Acá hay dos preguntas que las puedo más o menos responder en una sola, desde mi opinión personal. Si Colciencia solo acepta en la nueva clasificación de revistas Scopus y WOS, bueno, no es que solo acepte, el criterio máximo de calidad es la presencia en Web of Science y Scopus como indicio máximo de calidad. ¿Qué va a pasar con la mayoría de las revistas que no están? ¿Y hasta qué punto el nuevo Publindex se está examinando para excluir y no evaluando para conocer la realidad investigativa colombiana? Aceptación de Colciencias por Scopus y por qué no pensar en un indicador latinoamericano. Yo creo que incluso ya está la respuesta. Sin ánimo de que me deporten, sí, yo creo que es un sistema más excluyente que incluyente. Lo dije anteriormente, creo que estamos bajando a nuestro contexto unos indicadores pensados en otro contexto, unos indicadores que funcionan quizás a la perfección en otros países donde hay una gran cantidad de revistas ya posicionadas. Incluso si vemos las posiciones, si vemos los núcleos de especialización arriba en cualquier área de conocimiento, los cuartiles unos están en un 96, 97% y quizás más revistas de Estados Unidos y Europa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y aquí está la masa crítica para trabajarlo. Un índice incluyente, donde seamos capaces de hacer una propuesta, de generar debate, de generar propuestas, de crear ruido, proponiendo sistemas de evaluación de nuestras revistas, incluso clasificaciones nacionales de revistas que permitan evaluar la actividad científica institucional, clasificaciones de revistas que nos permitan evaluar en diferentes agregados, niveles intermedios, grupos de investigación, niveles intermedios, incluso quizás hasta las propias universidades, evaluar la producción científica a partir de clasificaciones. A mí me parece que está bien utilizar como criterio de evaluación Web of Science y Scopus. No sería tampoco tan iluso decir no utilizarlo. Sí utilizarlo, pero utilizar también nuestros productos nacionales, porque hay registros de información, formas de comunicar la ciencia a nivel país que tienen otras formas, que tienen otros contextos, que tienen otras tendencias. En otros países, cuando se evalúa un profesor, cuando se evalúa un investigador, dice, la revista donde usted publicó está en Web of Science, bien. Está en el índice europeo de calidad, bien. Y se equipara el índice de calidad europeo con Web of Science. ¿Por qué no podemos equiparar variables acá, equiparar sistemas? ¿Está en Scopus? Bien. ¿Está en el cuartil 1 del cielo? Muy bien. ¿Por qué entonces excluir y decir que lo que está en Scopus, que lo que está en Web de la Ciencia es lo mejor? Scopus tiene las mejores revistas, incluso que casi todas son las que están en Web of Science, y tiene las malas revistas. Incluso Félix de Moya lo sabe. Entonces, yo creo que ¿qué es lo que tenemos que hacer para responder esas dos preguntas? ¿Por qué no pensar en un indicador latinoamericano? Sí, es que eso está pensado. Lo que no hemos sido capaces quizás de luchar contra Goliat, que Goliat es Colciencias. Creo. Precisamente el objetivo, doctor Orlando Chaviano, de nuestra reunión de aquí es que nos articulemos más
y la jornada de la tarde tiene como propósito que nuestra articulación pueda desembocar en una propuesta, en un frente de trabajo conjunto que nos permita tener una interacción distinta. Yo en lo personal, si puedo colaborar desde mi humilde conocimiento, cuenten conmigo. Muchas gracias. Sobre todo para pelear contra Colciencias. Le voy a realizar dos preguntas, tienen una relación. La primera es, ¿podría explicar un poco más cómo funciona el indicador IPP y sus ventajas? Esa es la primera. Y la segunda, ¿no considera usted que una ventana de observación de 2 o 3 años es quizás insuficiente para evaluar el impacto de un artículo pensando en las diferencias de las áreas de conocimiento? Esa última pregunta la tenía incluso en la charla y la quité, tratando de buscar achicarla más. Sí, la ventana de tiempo es complicada, sobre todo en las ciencias sociales, porque dentro de las mismas ciencias sociales, cuando uno evalúa desde la bibliometría, hay diferencias. Un artículo publicado quizás, y por eso una de las limitaciones del factor de impacto es ese, la ventana de observación, la ventana de tiempo. Es la gran crítica que se le ha hecho siempre al factor de impacto, utilizar una ventana de tiempo de 2 años. Artículos de ciencias sociales publicados, y como que el indicador lo que hace es calcular las citas que en el año actual recogieron los artículos publicados 2 años atrás. La maduración de la cita es más lenta en ciencias sociales. La obsolescencia es menos. Entonces las revistas de ciencias sociales siempre van a tener un factor de impacto muy bajito. Uno, por ejemplo, en ciencia de la información, que es mi área de conocimiento, el factor de impacto de la revista primera del cuartil 1 en WOS es de 5 algo, 5 citas por artículo publicado, la más citada. En biología molecular está alrededor de 30 citas por artículo publicado. E incluso, si se pone, yo he hecho los ejercicios, una ventana de citación de 3 años, no funciona tampoco. No funciona tampoco desde esta perspectiva, de los números, desde la matemática. Siempre van a ser más bajos. Incluso las revistas de revisión tienen mayores posibilidades de tener un impacto más alto por cuestiones lógicas que las revistas de investigación. Eso es algo que también hay que tener en cuenta en las evaluaciones. Entonces yo creo, ahí quizás no haya mucho que hacer, porque incluso si uno utiliza la ventana de citación de 2 y 3 años y uno ve las diferencias, yo creo que una ventana de citación de 3 años quizás no sea suficiente, pero sí es lógica. Al menos, incluso nos podemos meter un poco más allá en la bibliometría pura y hablar de la ponderación del factor de impacto, el factor de impacto ponderado. Hay unas matemáticas en las que no voy a hablar de eso acá ahora, donde uno puede ponderar los impactos y ajustarlos entre 1 y 10 para mirar las revistas científicas todas desde la misma perspectiva. Hay otras formas de evaluar el impacto más allá del factor de impacto, pero la ventana de citación de 3 años yo creo que por el momento es lógica. ¿Cuál es la otra? Si podría usted explicar un poco más el IPP. El IPP es un indicador que utiliza Scopus y que casi nadie lo observa, que es muy similar al factor de impacto, pero sin ventanas. Es decir, cuántos artículos publicó la revista y cuántas citas tuvo por año. Y se hace una simple matemática para ver el promedio de citas por artículo. Me parece más lógico que el SJR, que no se entiende. Simples citas sobre artículos publicados. Y uno lo puede ver en el registro de Scopus, el IPP por año. Incluso hay un sistema que es el Journal of Informetrics, ahora no recuerdo la dirección URL, que saca los datasets de todos los IPP de todas las revistas de Scopus y uno puede bajar el dataset en Excel. Y hay revistas que están en Scopus con un SJR interesante, que yo 0,055, que yo no lo entiendo, y un IPP 0. Entonces, Félix de Moya mismo me dijo, es que en algún momento yo le pregunté y me dijo, es que utilizamos otras variables. Yo entiendo que se utilizan otras variables, más que todo basado en el PageRank de Google, y se evalúa la centralidad de la revista. Si recibes citas de una revista muy citada o centralizada, tu ponderación sube. Si recibes citas de revistas periféricas, tu ponderación baja. Ese es el SJR. Pero uno no sabe leer el indicador. Entonces, esta IPP, que es una matemática muy sencilla, citas sobre artículos publicados, promedio de citas, te da una medida de qué está pasando con la revista. Si lo que se está publicando está recibiendo citas, más allá de los criterios que yo mencionaba de la cita, pero es una simple matemática que me parece más lógica, más fácil de leer y más fácil de obtener en la base de datos. Muy bien.
Y la última tanda de preguntas recoge dos elementos. ¿Usted no considera que sería posible desarrollar un proceso de evaluación, clasificación y categorización de las revistas a partir de un comité de expertos que cuenten con unos indicadores disponibles? ¿Eso sería viable? Y la segunda, para de una vez hacérsela. Usted ha señalado que encuentra conformidad o quizás que sería conveniente observar tanto el WOC como Scopus. ¿Qué piensa usted sobre los impactos sociales de la ciencia y si allí tendría cabida algún tipo de indicador? El impacto social, por supuesto, sobre todo en las ciencias sociales. A mí me parece, lo que sucede es que a veces esos indicadores son difíciles de crear, pero no imposibles. Hay que crear, y vuelvo entonces a la pregunta anterior, hay que crear un comité de expertos donde no haya nadie de conciencias. Sí, el comité de expertos primero tiene que estar dentro de los que sufren las revistas y comenzar a buscar los mejores indicadores para medir las revistas nacionales, sin excluir Web of Science y Scopus, mirando criterios de calidad. ¿Cuáles son los criterios de calidad ajustables? Y crear un listado de muchos indicadores para ver al final cuáles podrían ser los que dan cuenta mejor de evaluar nuestras revistas. Creando estratificaciones, siempre hay que crear estratificaciones, pero estratificaciones en función de que las revistas puedan mejorar. No, a veces me pregunta un editor, ¿y qué puedo hacer para entrar a Web of Science? Y yo le respondo, nada, no va a entrar. Es difícil entrar y muy fácil salir. Entonces, desde esa mentalidad ya uno se bloquea, es decir, allá nunca voy a estar. Entonces, ahí es complicado. Yo creo que un comité de expertos para crear indicadores o buscar indicadores y ver de todos esos indicadores cuáles son los que se pueden ajustar a nuestra realidad. ¿Por qué? Las ciencias sociales, vuelvo a ella, y a los indicadores sociales. Quizás un sociólogo colombiano le sea difícil publicar en una revista finlandesa de cualquier uno, o incluso en cualquier revista Scopus o en cualquier revista Web of Science. ¿Por qué? Porque lo que está proponiendo, el debate que está proponiendo es muy local, muy regional, quizás. Y la revista donde pueda publicarlo sea una revista nacional, que esté en Scopus quizás en últimos cuartiles o que no esté ni en Web of Science ni esté en Scopus, pero si esté en Cielo. ¿Será un mal artículo? Yo creería que no, quizás. Estamos evaluando, cuando me preguntan a mí, ¿dónde publicó Web of Science o Scopus? Sí. ¿Está en qué cuartil? 3. Muy bien, usted es un excelente investigador. Y no se mira el contenido, no se mira el debate. Tenemos que crear indicadores también, que es un poco difícil, pero no imposible crear indicadores sociales, que midan más que todo lo que se está publicando a nivel país, que es de debate regional, de debate local. ¿Y cuáles son esas revistas nuestras buenas que son poseedoras, que registran ese debate de lo que está pasando a nivel país, de lo que está pasando a nivel regional? Y proponer indicadores que por ahí los hay y yo los tengo en mente. Lo que pasa es que nadie me ha parado bola nunca. Muchísimas gracias. Le ruego un aplauso para el doctor Orlando Chaviano.